Shalom. Una vez más les damos la bienvenida a todos aquellos que en esta hora están ya conectados y los que más tarde se van a conectar también. Les bendecimos y les damos las gracias. Gracias por estar apoyando esta parte, ¿verdad?, en la cual nosotros estamos bendiciendo al eterno Dios. Que Dios les recompense y les bendiga grandemente. Voy a dar lectura en esta hora al Salmo 18, del versículo 1 al versículo 25. Voy a hacerlo para honrar y glorificar el nombre de Adonai. La palabra del eterno Dios dice: Te amo, Adonai, fortaleza mía. Adonai, roca mía y castillo mío y mi libertador. Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Adonai, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Adonai y clamé a mi Elohim. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo aún a sus pies. Cabalgó sobre su querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas suben de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Adonai, y al Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Elohim, por el siglo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mis poderosos enemigos y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Adonai fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Adonai me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Adonai y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Adonai conforme a su justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio. Así dice la palabra de Adonai. En esta hora vamos a orar, dedicando este hermoso tiempo a nuestro Dios, porque siempre es hermoso poder servirle a un Dios que está sentado, que está escuchando y que en esta hora se goza con aquellos que le buscan verdaderamente. Inclina ahí tu oído, inclina tu rostro y en esta hora invoca el nombre de Adonai. Bendito eres, Adonai, por siempre. Tú eres roca mía, castillo mío, tú eres mi libertador, tú eres mi torre fuerte, tú eres mi Elohim, tú eres mi salvador, tú eres santo, tú eres digno, tú eres precioso y eres hermoso. En esta hora hay gozo en el corazón, estamos muy contentos y agradecidos con poder servirte, esperando a Adonai que este tiempo, Señor mi Dios, sea agradable delante de ti. Mi Padre bueno, dedicamos todo lo que se va a hacer en esta hora a ti, oh Rey del universo.
Y te pedimos, oh Padre, que visites los hogares en esta hora, que visites a las familias, Padre, que están escuchando tu hermosa palabra, que ellos sepan que tú, Padre Santo, los amas de tal manera que tú, Señor mi Dios, los guardas bajo la sombra de tus alas. Tú eres el santo y todopoderoso Dios de los cielos. Así que en esta hora, Padre, ponemos este tiempo en tus benditas y preciosas manos. Sea tu nombre glorificado y exaltado. Bendecimos la vida de tu Hijo Israel, Padre Celestial, porque Él se prepara, Señor mi Dios, para, Señor mi Dios, dar enseñanza y para bendecir, Señor, a través de tu Torah, a todas las personas, Señor, que quieren saber más de ti, a todas las personas que quieran, Señor mi Dios, llenarse de tu presencia. Te pedimos, Señor mi Dios, que uses su vida y que lo guardes y que lo cubras, Padre. Que tu presencia bendita esté en su corazón y sea usado, Señor mi Dios, en tus poderosas manos. La vida de Israel, la vida de Jaciel están en tus manos. Mi vida y la vida de todos aquellos, Señor mi Dios, que también están ya en esta hora, bendiciendo tu santo nombre. Pon en ellos oído atento, pon en ellos deseo de buscar tu rostro, pon en ellos, poderoso Dios, el deseo de escudriñar la Torah, conforme a tu misericordia y a tu voluntad, Padre mío. Seas por siempre exaltado, poderoso Dios. Seas por siempre reverenciado en nuestras vidas. Y nos gozamos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas de alabar y bendecir tu nombre. Gracias, amado Dios. En el nombre de Yeshua en esta hora, te damos gracias, oh Creador. Bendito sea tu santo nombre. Alabado seas, mi Dios. Dejamos este tiempo para la alabanza. Gócese, escuche los cantos, grábeselos. Y si no se los puede grabar, pues pídale a Dios que le dé ese entendimiento para que pueda cantar junto con el grupo de alabanza para la gloria y honra de nuestro Dios amado. Shalom, que el Eterno les bendiga. Roca mía, mi rey, fuerza de mi salvación, mi escudo, torre fuerte, alto refugio, mi libertador. Adonai es mi luz y mi salvación, nada temeré. Adonai es mi fortaleza, de nadie temeré, aunque un ejército esté contra mí. No temeré, aunque contra mí declaren guerra. En ti confiaré, en ti confiaré. Adonai de los ejércitos no temeré, porque peleas por mí, seguro estaré bajo la sombra de tus alas. Eres poderoso Dios, Adonai de los ejércitos, mi castillo, roca mía, mi rey, fuerza de mi salvación, mi escudo, torre fuerte, alto refugio, mi libertador. Adonai es mi luz y mi salvación, nada temeré. Adonai es mi fortaleza, de nadie temeré, aunque un ejército esté contra mí. No
ejércitos no temeré, porque peleas por mí, seguro estaré bajo la sombra de tus alas. Eres poderoso Dios, Adonai de los ejércitos, en ti confiaré. Adonai de los ejércitos no temeré, porque peleas por mí, seguro estaré bajo la sombra de tus alas. Eres poderoso Dios, Adonai de los ejércitos. Danzaré, te alabaré, me gozaré delante de tu presencia. Yo cantaré, te exaltaré, me alegraré ante ti, oh majestad. Danzaré, te alabaré, me gozaré delante de tu presencia. Yo cantaré, te exaltaré, me alegraré ante ti, oh majestad. Con júbilo, con gozo, con todas mis fuerzas, gritando, saltando, esta fiesta es dedicada para ti. Te celebramos, celebramos Rey Adonai. Te celebramos, celebramos fiesta en honor a ti. Danzaré, te alabaré, me gozaré delante de tu presencia. Yo cantaré, te exaltaré, me alegraré ante ti, oh majestad. Danzaré, te alabaré, me gozaré delante de tu presencia. Yo cantaré, te exaltaré, me alegraré ante ti, oh majestad. Con júbilo, con gozo, con todas mis fuerzas, gritando, saltando, esta fiesta es dedicada para ti. Te celebramos, celebramos Rey Adonai. Te celebramos, fiesta en honor a ti. Te celebramos, Rey Adonai. Te celebramos, fiesta en honor a ti. Te celebramos Rey Adonai. Te celebramos, fiesta en honor a ti. Te celebramos, Rey Adonai. Te celebramos, fiesta en honor a ti. Rey Adonai, aleluya, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Eterno, que nos permite alabar y bendecir su santo y glorioso nombre. Aleluya. Shalom, shalom a todos ustedes. Bendiciones. Damos honra al eterno Dios que nos permite alabar su nombre. Bueno, no hacemos totalmente un culto con alabanza o un servicio de adoración totalmente de alabanza, una media hora, una hora.
por el tiempo. Pero es importante y debemos de aprender de que debemos de alabar a nuestro Dios en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, por eso nosotros, para darle la honra a nuestro Dios, cantamos un par de alabanzas, a veces 3, pero no dejamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque Él merece toda la honra, porque Él merece todo el honor. Es nuestro Elohim, es nuestro Dios, al que debemos honrarle, bendecirle, respetarle, amarle. Y bueno, es un gozo, una alegría y un privilegio estar con cada uno de ustedes, los que están conectados, los que se van a conectar, y si no están conectados, pues los que van a ver después el video. Hemos hablado un poquito de este tema, pero vamos a hablar para hacer una diferencia. Le puse como título a este estudio: ¿somos Israel o somos paganos o gentiles? Vamos a ver esta diferencia. ¿Por qué? Porque muchos grupos cristianos dicen que nosotros somos gentiles, y lo cual la Biblia no nos dice que somos gentiles, porque vamos a hacer esa diferencia. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son Israel? Y nosotros en qué grupo estamos, porque en el cristianismo, hablando de todo el cristianismo, más de 40,000 denominaciones y catolicismo, dicen que nosotros ya no somos, que nosotros somos gentiles, que nada más es Israel, y nosotros los que ya creemos en Yeshua somos gentiles. Y vamos a ver esto bíblicamente, si es verdad o no es verdad. Bueno, vamos a ver entonces, como les repito, el título es ¿somos Israel o somos paganos o gentiles? Y van a decir, no, pero es que pagano y gentil no es lo mismo. Bueno, vamos a verlo. La concordancia Strong 1484 es el número que le da la palabra etnos. Etnos es la palabra que se ocupa comúnmente en el mal llamado Nuevo Testamento o Brit Hadashah. Les voy a hacer una aclaración nuevamente, y perdonen que sea tan repetitivo, porque ustedes han de decir, bueno, es que lo repite mucho, o en cada estudio, o hay muchos estudios donde se menciona esto. Lo hacemos por gente que no ha escuchado tal vez este tipo de estudios, y también para que nos quede remarcado: no hay un tal Antiguo Testamento, no hay un tal Nuevo Testamento. Todo esto viene de la iglesia tradicional. En el antiguo, vamos a llamarle el Antiguo Testamento, los hebreos o los judíos, vamos a llamarle, les llaman ellos el Tanaj, y Torah le llaman a los 5 primeros libros de la Biblia: Torah, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Es Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar y Devarim en hebreo. Estos 5 libros les conocen como Torah. Los cristianos le conocen como el Pentateuco, penta de 5. Entonces, bueno, los judíos le llaman Torah, y Torah ya vimos muchas veces que significa instrucciones. Instrucciones. Cuando nosotros vemos los mandamientos o vemos la palabra mal traducida ley, no es ley, es Torah, y Torah significa instrucciones, y viene de una palabra hebrea, una raíz hebrea, que es yará, que significa acertar en el blanco, ir en el blanco. O sea, todo lo contrario de lo que es pecado, que pecado es errar en el blanco o no cumplir los mandamientos del Eterno. Entonces,
Antiguo Testamento no es Antiguo Testamento, es Tanaj. Y bueno, eso comprende desde el Génesis hasta Malaquías. Ese es el canon hebreo. Y el Nuevo Testamento, cuando nosotros nos vamos a Jeremías, que no hay ninguna promesa, ningún pacto con gentiles, también lo vamos a ver en este estudio, que lo más seguro es que lo vamos a dividir en dos estudios, hoy y la siguiente semana, para comprender un poquito más esto. No hay ningún pacto con ninguna nación. Los pactos o el pacto que hay de Dios para con los hombres es nada más con la nación de Israel. Y nosotros vamos a ver si somos Israel, si debemos de pertenecer o pertenecemos a Israel o pertenecemos a los gentiles. Bueno, entonces la promesa que viene en Jeremías 31 al 33 es una promesa que hace con la casa de Efraín y con la casa de Judá. O sea, la casa dividida del norte de Efraín o de Israel, conocida como Israel, y la casa del sur, conocida como Judá, Yehudá en hebreo. Entonces, ahí cuando nosotros vamos a buscar que dice nuevo pacto, y haré un nuevo pacto con la casa de Efraín y la casa de Judá, esa palabra no es nuevo, es la palabra renovado. Brit Hadashah. Brit es renovado, Hadashah. Brit es pacto, perdón, Hadashah es renovado. Entonces es el Brit Hadashah, el pacto renovado. No nuevo pacto, porque así lo tenemos nosotros y lo entendemos así, nuevo, o sea, como si el anterior ya hubiera pasado. Y no es así. Entonces, el Antiguo Testamento en hebreo es Tanaj y el Nuevo Testamento, es Brit Hadashah, pacto renovado. Y ya también les he explicado esto, porque es renovado. Es como cuando usted tiene un mueble en su casa y usted ya lo ve que está maltratado, que ya no tiene, ya tiene la pintura dañada. ¿Qué hace usted? Agarra una lija, va a comprar una lija, lija su mueble, compra su pinturita y arregla su mueble. Y usted lo está renovando, no lo está cambiando, lo está renovando. Por eso es Brit Hadashah, pacto renovado. Cuando viene Yeshua, él hace un pacto renovado con la nación de Israel, no un nuevo pacto. Cuando él muere y resucita, no hizo un nuevo pacto, hizo un pacto renovado con la nación de Israel. Por eso hay que venir a la mentalidad hebrea para poder comprender esto, porque si nosotros estudiamos la Biblia desde una perspectiva grecorromana, helenista o de cualquier pensamiento de otra cultura, no vamos a poder entender. Necesitamos entender la Biblia la tenemos que entender desde una perspectiva y una mentalidad hebrea, ya que nuestro Elohim es un Dios hebreo que se escribió por todos ellos hebreos. El único que no aparece ahí como hebreo en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Lucas, el Evangelio de Lucas. De ahí en fuera todos fueron hebreos y todos con esa mentalidad. Bueno, entonces vamos a ver. En la concordancia Strong es la 1484, y es la palabra griega etnos. Y etnos significa raza, como del mismo hábito, o sea, una misma costumbre. También significa tribu, especialmente alguien foráneo, o sea, alguien no judío. Fíjense cómo, aunque es una palabra griega, sí hace la diferencia, no judío. Y luego también dice, usualmente por implicación pagana. También significa gente, gentil, linaje, nación, pueblo. Entonces, a través de este estudio, vamos a ver que Dios hace una diferencia. Está la nación de Israel y está todas las demás naciones. O sea, para Dios separó. No hay alemanes, no hay mexicanos, no hay rusos, no hay chinos, no. Es Israel y las demás naciones, es todo lo que hay, no hay más. Primero hay que definir eso y hay que tener eso
muy presente porque es muy, muy importante para desarrollar este estudio. Entonces, hay que entender esto. Nada más es la nación de Israel y todas las demás naciones cuentan como un solo pueblo. O sea, en realidad son dos pueblos. El pueblo de Israel que él escogió y las naciones que son todos los demás. Y a ellos les dice paganos o no judíos. Fíjense, voy a volver a repetir lo que significa etnos. Esta palabra es la que nosotros encontramos traducida como gentil. Gentil. Y voy a volver a ver su definición. Y por eso vamos a llegar al punto de que si nosotros los creyentes nos podemos llamar gentiles o no. Con la definición que les acabo de leer de la concordancia Strong, yo no me llamaría gentil. Yo no soy gentil. De hecho, yo no me llamo gentil. Yo digo que soy de origen gentil, pero no soy gentil. Porque fíjense lo que dice. Voy a volver a repetir la definición. Es raza como del mismo hábito, o sea, de la misma costumbre. Tribu, especialmente alguien foráneo, o sea, un no judío. ¿Sí? Entonces entiendan, nada más hay judíos o Israel y las demás naciones, no importando cómo se llame su nacionalidad o su país. Usualmente por implicación, pagano. Gente, gentil, linaje, nación, pueblo. Ese es lo que nosotros encontramos, como lo tradujeron en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento o en el Pacto Renovado, así lo encontramos como etnos. Entonces, nosotros no tendríamos por qué llamarnos gentiles, y ahorita vamos a ver más a fondo esto. Pero a su vez viene de la palabra 1471 de la concordancia Strong, goí, goín. ¿Qué significa? Les voy a decir lo que significa goí, la definición de la palabra hebrea goí. Nación extranjera. De aquí viene gentil. Fíjense, de ahí viene gentil. Es una figura de manada de animales o enjambre de langostas. Gente, gentil, habitar, nación, campo, pueblo. O sea, es muy similar la definición de etnos con la definición de goín. Se está refiriendo a alguien pagano. Y hay muchos que dicen, muchos pastores que dicen, o los que enseñan Biblia, que dicen, no, es que nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos. Y tal vez estoy de acuerdo en qué sentido, que no somos judíos, ¿por qué? Porque judíos vienen de Judá, nada más los judíos vienen de la tribu de Judá, de ahí viene el nombre, judío, Judá. Pero sí podemos venir de Israel. Y ya hice un estudio, fue de los primeros estudios donde hablé de la identidad que nosotros debemos de tener y que desafortunadamente se ha perdido y no entendemos mucho esta parte. Pero yo se los mencioné, que cuando Dios bendice a Abraham, dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Se está refiriendo a que se iban a esparcir. 10 tribus de la nación de Israel se esparcieron cuando se los llevaron esclavos a Siria. Y de ahí no se sabe nada de estas naciones. Los que nosotros ahorita conocemos como judíos, efectivamente son de la tribu de Judá y algunos pocos de Benjamín. Y obviamente de levitas, porque los levitas no tenían una heredad dentro de la nación de Israel. Acuérdense que estaban dispersos sobre toda la nación. Entonces de ahí salieron levitas, salieron de Benjamín y Judá. Por eso judíos. Ya después se les puso judíos, pero realmente vienen esas tres, vamos a llamarle tres tribus ahí en Judá nada más. Bueno, entonces nosotros ya entendimos que la palabra gentil que nosotros vemos en la Biblia, en nuestra traducción, significa pagano, gente de otras naciones, extranjero. O sea, lo que hablamos desde el inicio, nada más hay dos naciones. Las naciones que son todas las demás, que son los chinos, los rusos, los guatemaltecos, los romanos,
africanos, bueno, ya recorrí todos los continentes. Entonces, todos ellos son uno e Israel son otro. Entonces, ¿a quién quieres pertenecer ahorita? Y vamos a ver porque es muy importante a quién pertenecemos si ya somos creyentes. Y bueno, la definición de pagano, ya vimos que efectivamente viene esa definición, esa definición viene totalmente en gentil, que es pagano. Y vamos a ver la definición de un diccionario común. Bueno, pagano obviamente viene de paganismo, y paganismo generalmente politeístas, o sea que tienen muchos dioses, ajenos a la tradición religiosa, se está refiriendo a la religión católica, ajenos a la tradición religiosa. Cualidad de pagano, esa es la definición de pagano en el diccionario secular. Ahora voy a buscar, aquí tengo un diccionario bíblico, y estoy buscando, perdonen que no haya buscado antes la palabra pagano, pero les voy a leer lo que significa pagano en un diccionario bíblico. Aquí está mi pequeño diccionario, miren, vean lo gruesecito que está, porque para sacar todos estos estudios hay que hacerse de un material muy bueno para que podamos sacar este tipo de estudios, porque si nosotros leemos la Biblia nada más así, la leemos literalmente, por eso muchas de las veces nuestras conclusiones o nuestras definiciones o nuestras interpretaciones pueden ser erróneas. Tenemos que ayudarnos de muchas cosas, de diccionarios, de concordancias, de la historia, de libros, de todo, para poder comprender aún más. Fíjense lo que dice la definición en un diccionario bíblico, que ni sé cómo se llama este diccionario bíblico, que ni es mío, por cierto. Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, Nelson se llama este diccionario. Bueno, pagano significa seguidor de un falso dios o una religión ocultista. Fíjense lo que dice. Uno que se deleita en los placeres sensuales y bienes materiales. ¿Sale? Esta es la definición. Bueno, habla más porque ya aquí menciona a Esdras y a Nehemías. Uno era sacerdote, otro ayudaba al rey en ese tiempo. El rey, ahorita no recuerdo el nombre, pero el más poderoso de ese momento. Y bueno, ya habla de cómo tenía que salir de esto del paganismo. Pero la definición concreta es seguidor de un falso dios o una religión ocultista. Uno que se deleita en los placeres sensuales y bienes materiales. Bueno, esa es la definición. Ya vimos que etnos es la palabra griega que aparece en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, y ya vimos que Goí viene en el Tanaj o en el mal llamado Antiguo Pacto. Entonces, la definición es prácticamente la misma, se significa nación extranjera, o sea, está Israel, la nación de Israel y todo lo demás, o sea, los paganos, los etnos, los goí. Entonces, ¿será correcto que nosotros digamos que somos goí, que somos extranjeros o advenedizos? No, es un rotundo no. Nosotros pertenecemos a la nación de Israel. Cuando Dios le promete a Abraham que iban a ser bendecidas todas las naciones, en Abraham se está refiriendo a eso. Y luego dice la Biblia en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, nos dice que nosotros somos ya del linaje de Abraham. Y van a decir, no, pero eso es simbólico, eso es espiritual. Pues sí, sí es espiritual, simbólico no. Y a lo mejor no tenemos sangre israelita, o tal vez sí. Porque acuérdense que 10 tribus de la nación de Israel fueron dispersas en todo el mundo y fueron regadas. Y ahí estaba el plan de Dios y le dice, van a ser en ti benditas todas las naciones de la tierra.
y tu descendencia va a ser tan grande que no la vas a poder contar, como la arena del mar o como las estrellas que están en los cielos. Esa promesa se la dio al padre Abraham, se la dio a Isaac o a Isaac, y a Jacob o a Jacob o Israel, que ya después le cambió el nombre por Israel. Y vamos a Romanos. Espero que haya quedado claro. Entonces, son las naciones e Israel. No hay más. No hay como que Dios escogió a la nación de Israel y medio escogió a la nación de Francia y medio escogió a la nación de China y medio a la de Brasil o Alaska o Groenlandia o Australia o Kazajistán o qué sé yo. Ya mencioné los 4 continentes, o bueno, un país de cada continente. No. Él dice las naciones e Israel. Y aquí es donde nosotros entramos. ¿Dónde pertenecemos? ¿Con los Goim o con Israel? Con Israel. Bueno. En el libro de Romanos, la carta que escribe el Rab Shaul o el apóstol Pablo, más conocido como el apóstol Pablo, él escribe a los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos, con los romanos, aunque ya creían en la palabra de Dios, estaban pervertidos, estaban teniendo pecado, y no solamente eso, sino que también se ensoberbecieron. Ellos creían que eran más que los judíos, al grado que Pablo tuvo que hacer una aclaración enviándole una carta a ellos, y les habla de que no se sientan más que la propia nación de Israel, que es el pueblo escogido de Dios. Y ese mismo pensamiento, aunque usted no lo quiera creer, lo tiene la iglesia cristiana. Y ya le repito, la iglesia cristiana, me estoy refiriendo a la iglesia cristiana, evangélica, católica, protestante, toda la rama cristiana es el mismo pensamiento. Se llama la teología del reemplazo. O sea, que cuando vino Yeshua, él establece el cristianismo y hace a un lado a todos los judíos, a toda la nación de Israel, todo lo que tiene que ver con el judaísmo, y establece una nueva enseñanza que es el cristianismo, que es totalmente mentira, porque incluso la palabra cristiano no existía. La palabra cristiano fue después de muchos años después. Al principio, aunque muchos se convertían, como en este caso los romanos, se estaban convirtiendo, todos los términos que hacían, lo hacían en términos hebreos. Porque en ese tiempo, ellos, todo lo religioso, todos los rituales que ellos llevaban del judaísmo en la nación de Israel, lo hacían en hebreo. Y hablaban arameo también, o sea, entre ellos se comunicaban en arameo, pero como también estaba gobernado toda la nación de Israel por los romanos, también hablaban griego. Entonces, por eso se escribió también el Brit Hadashah o el Pacto Renovado, se escribió en griego. Pero en sí, todos los términos religiosos, vamos a llamarle así, eran en hebreo. Entonces a nuestro Salvador no le decían Jesús porque ni siquiera existía Jesús. La letra J apareció, me parece, en el 1500, si no mal recuerdo, 70. Bueno, en el siglo XV, ahí fue cuando se empezó a usar la letra J. La letra J ni existía. Entonces, cuando traducen la Biblia a diferentes idiomas, porque es Yeshua en hebreo, en griego es Jesús, y luego la transliteran a los diferentes idiomas, como al español a Jesús, en inglés en Jesus, y en todos los demás idiomas. Entonces, no existía la letra J. Ya cuando se inventó, ya hicieron esa transliteración, porque los nombres no se traducen, se transliteran. O sea, yo pongo Alberto, por decir mi nombre también, aparte de Israel, es Alberto. En alemán, que es de origen alemán, es Albert, como en inglés, Albert. Y ya le transliteran y ya lo ponen en español y ya nada más le agregan una O. ¿Por qué? Porque suena un poquito más
al español, eso es una transliteración, no una traducción. Entonces es lo que hicieron, transliteraron el nombre de nuestro Mesías. Entonces es Yeshua. Como no encuentran las letras adecuadas al griego para transliterarlo, le ponen Jesús, que era lo más cercano, y luego ya de ahí lo transliteran a los diferentes idiomas, en el cual ya pierde completamente su significado. Yeshua significa salvación. Bueno, vamos a Romanos 15. Entonces les decía, ya tienen que hacer la aclaración Pablo a los romanos, porque ellos ya se sienten que son mejores, y como en la actualidad así lo tenemos. La iglesia cree que es la que ya lleva el control, es la escogida, y los judíos ya no figuran en los planes del eterno Dios del cielo. Y vamos a ver cómo esta es una total mentira. Dios no ha desechado a su pueblo, porque si lo desecha, se contradigiría, ¿no? O sea, Él no puede faltar a su palabra. A ver, permítanme, Romanos 15. A ver, búsquenme Romanos 15. No, búsquenme 2 Samuel 22, 50. 15, 9 al 12 dice, Romanos 15, 9 al 12, dice, y para que los gentiles, ya nosotros vimos qué significa gentil, o sea, de alguien pagano, dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez dice, alabad al Señor de todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles gentiles esperarán en él. Y van a decir ustedes, bueno, ¿y por qué le tradujeron como gentiles? Por lo mismo, porque cuando traducen no encuentran luego las palabras adecuadas, pero la traducción más correcta tenía que haber sido de origen gentil y no gentil, porque ya vimos el significado de gentil y es muy delicado. Si yo le estoy diciendo a alguien gentil, estoy repitiendo todo el tiempo, tú eres un pagano. Entonces, al no encontrar una palabra adecuada, pues es más fácil ponerle gentil para poder hacer la diferencia entre judíos y los convertidos de otras naciones. ¿Qué dice Segunda de Samuel? Porque esto que acabamos de leer no viene en el Antiguo Testamento. Aquí Pablo está citando algo del Tanaj, algo del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Segunda de Samuel 22? Segundo libro de Samuel 22:50. Y es el versículo 9 que leímos, porque leímos del 9 al 12. Entonces, esta cita corresponde al versículo 9. ¿Qué dice? Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Adonai, y cantaré a tu nombre. Ok, dice, por tanto te confesaré entre las naciones. Cuando se está refiriendo a las naciones, ahí viene la palabra goí. La palabra goí, la que vimos como la palabra hebrea del Antiguo Testamento. Entonces, ahí aparece en Romanos, versículo 9, 15:9, nos aparece la palabra gentiles. Y aquí ya lo dice Pablo como gentiles, pero en sí esa viene citada en el segundo libro de Samuel 22:50. Y entonces la traducción que usaron para el Tanaj, para el Antiguo Testamento, es la palabra naciones, pero detrás de la palabra naciones viene la palabra goí, que significa lo mismo, gente de otras naciones, extranjeros, paganos y todo esto, gente que adora ídolos. Ahora vamos a buscar el verso 10. Yo leí el verso 10, ahora vamos a buscar Deuteronomio
32:43. 32:43 de Deuteronomio. Ahí está citando el versículo 10 del pasaje de Romanos 15:10. Lo está citando de Deuteronomio 32:43. Y fíjense cómo también lo cita del Tanaj, del Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos, hará expiación por la tierra de su pueblo. Ahí lo mismo, la palabra naciones está refiriéndose naciones a goí, o sea, a paganos, gente de otras naciones. Acuérdense, la diferencia es naciones, o sea, paganos, e Israel, hijos del Eterno. Y bueno, el versículo 11, que nosotros también leímos ahorita de Romanos 15, dice, y alaba al Señor todos los gentiles. Y fíjense, y dice, y magnificarle todos los pueblos. Ahí nosotros ya tenemos en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, que dice gentiles, pero está citando Rab Shaul, el apóstol Pablo, del Salmo 117. Salmo 117:1 dice, alabad a Adonai, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Ahí viene la misma palabra, goí, naciones, paganos. Fíjense. Y búsquenme la última, porque leímos hasta el 12 y vamos a ver de dónde está citando, del versículo 12, Isaías 11:10. 11:10. Y Romanos 15:12 dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperan en él. Ahí se está refiriendo claramente, a esta cita de Isaías 11:10. ¿Qué dice 11:10? Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Bueno, aquí no dice aquí no le tradujeron como nación, aquí le tradujeron como gentes, pero es la misma palabra goim, que está refiriendo a nación extranjera y paganos. Bueno, vamos a ver cómo Dios sí hace una diferencia entre Israel y las demás naciones. No hay una religión intermedia, no hay una enseñanza intermedia. Todo lo que es la nación de Israel, todo lo que Dios le ordenó a la nación de Israel, como guardar sus mandamientos, cumplir sus mandamientos, eso es la verdadera enseñanza que debe de seguir el ser humano. Todo lo que no se lleve a cabo de la escritura, como Elohim, como Dios lo ordenó, eso ya es de un pensamiento extranjero para él. Y eso ya no cuenta, eso ya no es válido. Entonces, si nosotros tenemos un pensamiento grecorromano, hindú, budista, de la nueva era, Hare Krishna, de cualquier otra enseñanza, todo eso ya es pagano e incluso satánico, como ya lo vimos, que la Navidad su origen es pagano, como lo vimos en los 3 estudios anteriores, como lo que es el Año Nuevo que ahorita va a empezar, del dios Jano, que ya no quise entrar en este estudio porque hablamos tres clases seguiditas de este tema, y dije, no, ya es con eso más que suficiente para entender que Dios no quiere que festejemos esto. Incluso yo les dije, bueno, Dios nos ordenó qué hacer y qué no hacer. Si hay algo que diga, si hay algún pasaje que diga en la Biblia, bueno, pueden ustedes celebrar una fiesta que aunque sea origen de pagano, ustedes lo acomodan a como ustedes consideren. Nada más tengan en cuenta que me deben de adorar a mí. No dice nada de eso en la Biblia. En la Biblia te dice, vamos a celebrar esto y esto no lo vamos a celebrar. Vas a obedecer estos mandamientos y esto no lo debes de hacer porque es pecado. O sea, nada más. Dios no se anda con la mitad o a la mitad o a medias. Dios no es un Dios mediocre y no quiere que seamos nosotros sus hijos
con una mentalidad mediocre. Él quiere todo, Él quiere el 100% de nuestra vida para adorarle, para servirle. Entonces, espero que esté quedando claro esta división. Claramente, naciones e Israel, nada más. Bueno, vayan buscando Éxodo 33, 16 y Segunda de Samuel 7, 23, 24. Éxodo 33, 16 y segundo libro de Samuel 7, versículo 23 y 24. Cuando lo tengan, lo leen fuerte y claro, por favor. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Fíjense, ahí le está hablando Dios a Moisés, Moisés está hablando. Somos apartados. Nuevamente me lo leen por favor, léelo por favor, fuerte y claro. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo sean unos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Ahí claramente Moisés, Moshe en hebreo, está haciendo la diferencia. Él dice, nosotros estamos apartados de los pueblos. O sea, está haciendo una clara división de lo que es Israel y de lo que son las demás naciones. Y no te dice, vuelvo a repetir, de una nacionalidad específica. Está hablando de todas las naciones del mundo. Es Israel y los demás. ¿A quién quieres pertenecer tú? ¿A Israel o quieres pertenecer a las demás naciones? Vamos a seguir viendo esto porque es muy, muy importante. ¿Qué dice segundo libro de Samuel 7, 23 y 24? ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Elohim para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti en Misraim, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Adonai, fuiste a ellos por Elohim. Está haciendo también separación. Ahí está también hablando y se está diciendo cómo Dios dice que rescató a la nación de Israel y es pueblo suyo. Todas las demás naciones, porque mucha gente dice, todos somos hermanos, todos venimos de Adán, todos venimos de Eva, y la Biblia no nos habla nada de eso. Nosotros, cuando nosotros aceptamos a Elohim de Israel y decidimos caminar y andar en sus caminos y caminar en sus mandamientos, nosotros pertenecemos ya a su pueblo. Entonces, cuando una persona no le acepta, nosotros ya vimos como en primera carta del apóstol Juan, Yohanan, él dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo, o sea, del enemigo. Entonces, no hay que confundirnos. Yo no le puedo decir a una persona que tiene una religión fuera de la Biblia, una enseñanza fuera de la Biblia, una persona que practica paganismo, que practica cosas que están dentro del ocultismo, del satanismo, de la idolatría, yo no le puedo decir que es mi hermano. El católico tiene mucho eso de que nos dice a nosotros que no estamos en su religión, nos dice que nosotros somos los hermanos separados. En parte tiene razón de eso de los separados, porque eso de la separación empezó con Martín Lutero en el siglo XV, XVI, pero yo no puedo decir que soy hermano de ellos, porque ellos practican idolatría. Es duro decirlo, pero esa es la verdad, esa es la realidad. Yo soy hijo de Elohim, yo no puedo decir que soy hermano de ellos. Yo voy a decir que soy hermano de aquel que guarda los mandamientos del Eterno, de lo que dice la palabra de Dios. Yo de él sí soy un hermano.
¿Por qué? Porque hermandad a eso se refiere, alguien que tiene un mismo pensamiento, un mismo sentir y que comparten una misma ideología. Y nosotros no compartimos esa ideología. Y desafortunadamente el cristianismo sí comparte mucha de ideología con el catolicismo, porque desafortunadamente de ahí salieron y por eso debemos de salir de ese pensamiento. Dijo un hermano apenas refiriéndose a esto de la Navidad, dice que cuando salió de la nación de Israel de Egipto, de cuando eran esclavos, salieron de la nación de Egipto, fueron libres de la nación de Egipto, pero su mente, su corazón no quiso salir del todo. Y es lo que está pasando ahorita con toda la gente que celebra la Navidad. O sea, ya salieron de alguna manera, fueron libres en una parte, pero su mente y su corazón todavía está practicando cosas que son prácticas que vienen de un origen pagano, que no es correcto ni agradable a Dios. Bueno, entonces ya estamos viendo cómo esta cita se está refiriendo de la diferencia entre naciones. Todas las naciones, Israel, nada más, no hay más. Ezequiel 36:24, esa es una profecía. Dice 36:24: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a su país, a su país. Entonces, ahí, si ustedes ven el título de este capítulo, ahí dice la restauración de Israel. Ahí se está refiriendo a las naciones, a la nación de Israel, a las tribus, 10 tribus perdidas, a las tribus que yo les dije que fueron perdidas y dispersas en todo el mundo. Fíjense de la importancia de esta profecía, de que dice que van a ser reunidas y van a regresar a la nación de Israel. No está refiriendo a Judá, porque siempre cuando especifica algo Dios, un profeta dice claramente, y dirás, o Dios dice a través del profeta, y dirás a Judá, y dirás a Israel, o sea, haciendo diferencia a los judíos y haciendo diferencia a Israel, las naciones que no están. O sea, es una profecía para Israel que ni siquiera la estaba viendo Israel y que ni siquiera la vio y que ni siquiera se ha dado cuenta, más bien que hasta ahorita nos estamos dando cuenta porque nosotros somos Israel. Jeremías 10 del 1 al 3. Pero fíjense cómo dice, del 1 al 3a, la primera parte del versículo 3, nada más. El que leí ahí en Ezequiel 36 dice: y yo tomaré de las naciones, o sea, de los goín, de los paganos, de entre todas las naciones, y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. O sea, está haciendo otra vez diferencia, Israel y las naciones. Jeremías 10, 1, 3a. Oíd la palabra que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dice Adonai: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor, aunque las naciones les teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obras de mano de artífice con buril. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que vuelve a hacer una separación y les dice, incluso les está diciendo que no hagan lo que hacen las otras naciones. Y no le está diciendo nada más de los romanos, no le está diciendo de los árabes, no le está diciendo de los chinos, de los tailandeses, de los sudamericanos, de los americanos, norteamericanos. No. Él está diciendo de las otras naciones, de los goín. Tú eres Israel y tú debes de seguir mis mandamientos, es lo que les está diciendo prácticamente. Bueno, ahora vamos a analizar. Yo creo que ya nos quedó claro que nada más hay dos naciones: Israel y todo lo demás. Todas las demás naciones se cuentan como una sola nación. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos ellos viven en el paganismo, viven en el ocultismo, viven en la idolatría, viven en perversidad, no viven con un pensamiento que agrade a Dios. Y Dios sí le enseñó a la nación de Israel cómo comportarse, que desafortunadamente a lo largo de la historia cometieron muchos errores y fueron castigados
los de Judá 70 años en Babilonia, y ellos sí regresaron a Israel. Y vuelvo a repetir, son los judíos que nosotros conocemos como judíos, los identificamos claramente porque usan su gorrito negro o su kipá, y visten de negro, tienen su tzitziot o las barbitas de los talit, unos flequitos que salen de sus pantalones, o su manto, su talit. Todos ellos son los judíos, y hay muchísimos judíos que están regresando, que también es profético que iban a regresar, como esta profecía que leímos. Pero no nada más se está refiriendo a los judíos que iban a regresar, también a las naciones, a las tribus de Israel que están perdidas. Romanos, vamos a regresar a Romanos, y ahora sí vamos a ver cómo Pablo, Rab Shaul, les aclara que no tienen que ser soberbios, porque ellos creían que ya eran el pueblo elegido y que Israel ya era desechado. Yo lo voy a ir leyendo porque vamos a ir analizando poco a poco. Romanos 9, 1 dice, fíjense lo que les dice Pablo a los romanos: verdad digo en Mashiach, en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo, en el Ruach HaKodesh, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Fíjense este dato muy importante, aunque después lo vamos a analizar mejor, pero el 4 dice, los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y además las promesas. Usted no va a encontrar en toda la Biblia, ni desde el Bereshit, desde el Génesis o hasta Apocalipsis o Revelaciones, que esté refiriéndose a una nación o a otra nación. Se refiere nada más a la nación de Israel. Y si tú quieres pertenecer a todo esto, o quieres obtener todo esto, los pactos, las promesas, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, además las promesas, tienes que pertenecer a esta nación. Vamos a seguir adelante. Dice el 5, de quienes son los patriarcas, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales según la carne vino Mashiach. Claro, de ahí viene, de Judá, del hijo de Israel, de Jacob, de ahí vino el Mashiach, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de Dios según la promesa, son contados como descendientes. ¿Y cuándo vienen las promesas? ¿Cuándo pasas a ser hijo de Dios? Cuando tú empiezas a obedecer, cuando empiezas a guardar los mandamientos de Dios. Entonces no vamos a profundizar en eso porque ese no es el tema, pero cuando empiezan las promesas y cuando empiezas a ser contado, porque no todos son hijos de Dios, aquí lo está diciendo claramente para aquellos que dicen que todos somos hermanos, no, hermanos no. En la fe no. Bueno, ahora nos vamos a brincar hasta el versículo 24 de ese mismo capítulo 9 de Romanos. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, o sea, de los de origen gentil. Seguimos hasta el 26, como también en Oseas dice, o sea, también está citando el Tanaj del profeta Oseas, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son un pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios viviente. ¿Cuándo somos llamados nosotros hijos de Dios viviente? Cuando Dios nos hace un llamado, pero no nada más cuando Dios nos hace un llamado, sino cuando nosotros aceptamos ese llamado. Y cuando Dios nos hace ese llamado es para guardar
sus mandamientos. Cuando Dios nos habla para poder cumplir sus mandamientos, lo que Él nos ordena, lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Si Él nos habla para hablarle a la gente de su palabra, para predicarle, y además de hacer todo lo bueno que debemos de hacer conforme a la Torah, es cuando Dios nos llama. Cuando nosotros empezamos a cumplir, es cuando nosotros estamos de alguna manera siendo agradecidos con Dios, empezamos a guardar sus mandamientos en agradecimiento del amor que Él tuvo para nosotros, de enviar a su Hijo Yeshua a morir por nosotros. Entonces, ahí en ese agradecimiento es cuando nosotros empezamos a agradecerle. No para ser salvos guardamos los mandamientos, sino porque le amamos y en gratitud de que Él nos amó primero, que Él nos hizo ese llamado, ahora nosotros le correspondemos obedeciendo sus mandamientos, porque los mandamientos no han pasado. Bueno, ahora de ahí nos brincamos del 10, ahí mismo, el capítulo 10, 19 y 20, dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo les provocaré celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y muchos van a decir: se está refiriendo a los gentiles. Sí, pero es a los que ya, a los israelitas que se contaminaron con los gentiles, que se revolvieron entre los gentiles y no aparecieron más esas tribus, y nosotros estamos dispersos. Entonces probablemente, yo les dije, tenemos unas gotitas de sangre de Israel, de las 10 tribus de Israel tenemos unas gotitas, porque en Abraham iba a ser la bendición, pero no todos. También vimos que no todos, ¿verdad? En el capítulo 9 dice que todos los que son llamados y responden a ese llamado, obedeciendo al Eterno, guardando sus mandamientos. Bueno, entonces, solo Israel es su pueblo. Búsquenme Éxodo 5.1. 5.1. Vamos a reafirmar esto que estamos hablando. Estamos hablando de que solo Israel es su pueblo. 5.1 de Éxodo, y también vamos buscando 6.7. Éxodo 6.7. Primero Éxodo 5.1 y luego capítulo 6, versículo 7. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Adonai, el Elohim de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo. Egipto está representando a todo el mundo, y todo el mundo es pagano, todo el mundo es pecador. Entonces dice: deja ir a mi pueblo, deja irlo de esto, de lo que es el mundo, de lo que es el paganismo, de lo que es la idolatría, de lo que es el ocultismo, el satanismo, la brujería. Deja ir a mi pueblo para que vaya y me sirva. Entonces vean cómo hay una diferencia. Si tú quieres pertenecer a Israel, tú te adhieres a Israel. Por eso dice la Biblia, fíjense que no es cualquier cosa lo que se habla en la Biblia y luego no entendemos ciertos pasajes, que dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Mucha gente dice: no, pues es que está refiriendo que a los cristianos muchos son llamados, pero de ahí va a seguir escogiendo. No, desde Israel está ese principio. ¿Por qué? Porque las naciones son muchas. O sea, al lado de Israel estaba viendo que en el mundo habitamos cerca de 8,000 millones de personas. Y no saqué el dato, se me pasó sacar el dato, pero Israel es nada. Imagínense que es una nación tan pequeña como el territorio de Guatemala. No sé si ustedes ubiquen el territorio, el país de Guatemala. Se busquen en el mapa y abajito de México, de nuestro país,
está Guatemala. Bueno, así como ese territorio es un poquito más pequeño todavía. Eso es lo que es la nación de Israel. Tiene muy poquitos habitantes en la nación de Israel y hay muchos esparcidos en el mundo. Sí, hay muchos millones de judíos esparcidos en todo el mundo. En México hay muchas colonias de judíos, en Estados Unidos no se diga, en Argentina, en Uruguay, en muchos países, en todo el mundo hay muchos judíos, pero a comparación de todos los demás, por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos. No va a haber quien diga, no escuchamos de la palabra de Dios, a todos se nos va a hablar, pero vamos a ver a lo largo de este estudio de cómo Israel es el escogido y cómo después Israel va a ser salvo. Bueno, Éxodo 5.1 ya lo leímos, Éxodo 6.7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Adonai vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Misraim. ¿Sale? Dice, yo los escogí. ¿A quién le está diciendo? ¿A los chinos? ¿A los de Egipto? ¿A los españoles? ¿A los ingleses? ¿A los mexicanos? ¿A los uruguayos? ¿A los de Guyana Francesa? ¿A los de Sudán? ¿A los rusos? ¿A los americanos? ¿A los ingleses? ¿A los canadienses? A nadie. Les está diciendo al pueblo de Israel, es mío, ustedes van a ser míos, son míos. O sea, Israel es su único pueblo, no hay más. Y vamos a seguir viendo, porque muchos dicen, bueno, es que ya Israel ya no figura, ya no cuenta, ya la teología del reemplazo, que uno de los que promovió todo eso fue Marción, un hombre que agarró y dijo, bueno, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios perverso, un Dios malo, y ahora el que está ahorita, que es Jesús, Él es bueno. Entonces no hay que seguir al que del Antiguo Testamento porque era un Dios malo, un Dios perverso, y vamos a seguir a un Dios bueno que ha venido a morir por nosotros, y Él sí es bueno. Entonces, de ahí es una de donde salió esta idea de la teología del reemplazo. Israel supuestamente ya no cuenta. Y vamos a ver cómo es totalmente mentira. Les voy a leer, váyanme buscando Deuteronomio 27, 9 y 10 y Lucas 7, 16. Deuteronomio 27, 9, 10 y Lucas 7, 16. Mientras yo voy a leer Levítico 26, 12. Dice, y andaré entre ustedes, y yo seré su Elohim, y ustedes serán mi pueblo. ¿A quién le está hablando? A Israel. No le está hablando a ninguna otra nación, nada más Israel. ¿Qué dice Deuteronomio? (27, 9 y 10) y Lucas 7, 16. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Adonai tu Elohim. Oirás pues la voz de Adonai tu Elohim y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ajá, ahora Lucas 7, 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Elohim, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Elohim ha visitado a su pueblo. Y Elohim ha visitado a su pueblo. ¿Por qué? Porque lo estoy demostrando en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, para que no haya duda de que Israel es el pueblo de Elohim, de Dios, y no hay otro pueblo para Él. Y ahora nosotros con este estudio vamos a definir si somos Goim, si somos gentiles, o si somos su pueblo. Usted va a tomar esa decisión si usted se va a querer decir o va a continuar con ese pensamiento de que usted es gentil. Por eso, ¿por qué cree que mucha gente no sale
de las tradiciones. ¿Por qué cree usted que mucha gente no sale del paganismo? Porque dice que el poder de la lengua es muy fuerte. Entonces, si nosotros estamos diciendo que somos paganos, si nosotros está diciendo que somos goim, que somos paganos, pues nosotros mismos estamos declarando todo el tiempo. Incluso los pastores en sus congregaciones están diciendo que son paganos, que son gentiles. Pues por eso no salen de eso, y por eso les gusta celebrar la Navidad, por eso les gusta celebrar el Día de las Madres, por eso ponen más atención a las fiestas paganas, tradiciones de hombres, como lo leímos en Marcos 7, porque todo el tiempo lo están declarando con sus labios, y nosotros debemos de salir de esa mentalidad de Egipto y ya tener la mentalidad de hebrea, la mentalidad que el Eterno quiere que nosotros tengamos. O sea, cuando Dios le da los mandamientos a Israel, es para que tengan esa mentalidad de Dios, la mentalidad de Dios, para cumplir lo que Dios dice, lo que Él ordena, lo que Él manda, lo que Él exige. Fíjese lo que dice Deuteronomio 14, 1 y 2. Hijos son de Adonai su Elohim. ¿Qué está diciendo Moshe? Hijos son de Adonai su Elohim. Le está hablando Israel. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo, Adonai tu Elohim, y Adonai te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí está claramente este versículo, este pasaje, donde hace una separación totalmente. Israel y la nación. Te ha escogido de entre todos los pueblos. De entre todos los pueblos. Y llamó a un hombre de Ur de los Caldeos, o de la tierra de Harán, o después estaba en la tierra de Harán, y le dice: ven, porque te voy a llevar a una tierra que yo te mostraré, y te bendeciré, haré una gran nación de ti, una gran nación, a nuestro padre Abraham. Y le dice, pero él le creyó, y es lo que nosotros hoy debemos de hacer, creer, que cuando nosotros, como leímos ahí en Romanos 9, que cuando nosotros somos llamados, nosotros debemos corresponder a ese llamado. ¿Cómo correspondemos a ese llamado? Guardando sus mandamientos, obedeciendo al eterno creador de los cielos. Podemos avanzar más en este estudio, pero hoy lo vamos a dejar ahí, porque no llegamos a la parte más interesante, vamos a llamarle así, del por qué nosotros no deberíamos de llamarnos gentiles. Yo no soy un gentil, yo ya soy un hijo de Dios, yo soy un Israel. Los cristianos dicen, es que nosotros ya somos el Israel espiritual. Vamos a llamarle que de alguna manera tienen razón, porque así lo dice la traducción, que somos un Israel espiritual. Pero el problema es que lo deja nada más en esa palabra, pero su mentalidad sigue siendo una mentalidad greco-romana, helenista, y muchas de las veces antisemita, porque muchos cristianos han desechado, testigos de Jehová, no se diga, católicos, cómo desechan al pueblo de Israel, no los quieren, los odian. Ellos dicen que son los escogidos. Si no, pregúntale a un testigo de Jehová y él le va a decir que son 144,000 escogidos, siendo que el apóstol Juan, él dice que van a ser 12,000 de cada tribu de Israel. Y son de las tribus perdidas, de las que no se encuentran ahorita en el mapa, que no se sabe dónde están. Por eso les digo que es profético y que va a haber una restauración de todas esas tribus. ¿Cómo? No lo sé, porque el Eterno es grande, es maravilloso, es sublime, su poder es grandísimo, y no sabemos en el tiempo final cómo va a ser esto nuestro Dios. Pero de que va a suceder ese milagro tan grande, que va a reunir nuevamente a todas las naciones, a todas las tribus de Israel, de todas las naciones, como lo leímos, me parece que lo leímos en Ezequiel, y va a reunir a todos. Y probablemente, si tú quieres obedecer al Dios de Israel, probablemente seamos nosotros uno de ellos. Vamos a dejarlo ahí y vamos dentro de 8 días a continuar con este estudio, que yo creo que te va a traer de mucha bendición, para que saques tu mente de gentil, le eches a un lado, le eches a la basura,
y te metas a una mentalidad hebrea, la cual es la que Dios quiso desde un inicio que la siguiera la nación de Israel. Y ahora los que nosotros somos de origen extranjero o de origen gentil, podamos pertenecer a Israel. Porque hoy yo te puedo decir claramente, yo soy Israel espiritualmente, y no sé si tenga sangre de alguna de las tribus, no sé, no es importante probablemente, pero no tanto, porque si tú aceptas al Dios de Israel, Él te acepta a ti. Pero ¿cómo te acepta? Cuando tú le obedeces y guardas lo que Él quiere que tú guardes, cuando tú estás en obediencia, en sujeción a Él. Bueno, vamos a hacer una oración, espero que haya sido de bendición. Está en YouTube, estoy en YouTube como Israel Matamoros Montiel. Si quieres ver todos los estudios, incluso los 2 primeros estudios, ahí te puedo hablar desde un inicio de cómo Dios formó la nación de Israel desde Abraham. También hablo de cómo hizo la separación de Israel de la casa del norte, del sur, cómo tuvo planes para las 2 casas. Y bueno, para que tú vayas entendiendo estos términos hebreos, para que vayas empezando a tener una mentalidad hebrea. Nosotros ya no somos gentiles, somos y pertenecemos a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Apocalipsis dice que va a haber 12 puertas. Es muy importante eso, Lo vamos a ver también en los estudios. Hay 12 puertas, en lo cual dice que va a entrar una de las tribus, una de cada una de las tribus. 12 puertas conforme a las tribus de Israel. Y ahí no dice ninguna 13ª puerta, o no dice ninguna puerta, esta puerta es la entrada para gentiles. Van a ver que va a ser impresionante y te va a llenar de bendición. No hay más que puertas. Los que a lo mejor no tienen alguna sangre de Israel, probablemente si tú amas al Eterno y le sigues y guardas sus mandamientos, le obedeces, Dios te va a destinar a que entres bajo una de esas puertas. No sé si de Aser, de Zabulón, de Neftalí, de Isaacar, de Rubén, de Aser, de Isaacar, de Neftalí. No sé de cuál de las tribus, pero no hay más puertas más que 12 puertas representando a las 12 tribus de Israel, y por ahí vamos a pasar los elegidos, los escogidos de Elohim. Entonces hay que prepararnos. Dentro de 8 días los espero nuevamente a las 5 de la tarde para poder continuar este estudio que les aseguro que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración dando gracias al Eterno Dios del cielo y la tierra. Padre Santo, en esta hora te damos toda la honra, Señor, todo el cabot, todo el honor, porque tú eres bueno y maravilloso con nosotros, Padre, porque tú eres santo, maravilloso. Y Padre, hace unos años tú estás tratando de revelar y estás revelando muchas cosas a tus hijos, Padre, para que salgamos de una mentalidad del paganismo, de una mentalidad de las naciones, y vengamos a una mentalidad de Israel, una mentalidad en la cual tú quieres que nosotros aprendamos y estemos en ti. Perdona nuestras faltas, perdónanos porque muchas de las veces no hemos querido entender y nos aferramos, Señor, porque nuestra mente está conectada todavía con tantas prácticas que tú no apruebas, Padre. Ayúdanos para poder obedecerte, para poder honrarte, para poder alabarte como tú quieres y servirte como tú quieres, porque dice tu palabra que solamente a ti te adoraremos, solamente a ti te serviremos. Pero tú has dado la forma, tú nos has dado las pautas, tú nos has dado los tiempos, tú nos has dado las estaciones, nos has dado los mandamientos, nos has dado los recursos para hacerlo, Padre. Yo te pido, Padre, que toques la vida de cada uno, Señor, de mis hermanos que me están viendo a través de la pantalla, Señor, de mis hermanos y familiares que me van a ver más adelante, o que más adelante va a haber gente que vea este video, que les sea de bendición y que erradiquen esa mentalidad, Señor, que tengan el valor, Señor, porque así dice tu palabra, que solamente los violentos, solamente todos aquellos, Señor, arrebatan la vida, Padre, eterna,
porque ellos se animan, porque ellos se esfuerzan, porque ellos son violentos, no en un sentido, Señor, de violencia física, sino de coraje, de decir, yo tomo la decisión de hoy servirte con todo mi ser, con todo mi corazón, y guardar tus mandamientos y obedecerte solamente a ti, Padre. Bendice a mis hermanos, bendícenos a nosotros que estamos transmitiendo de aquí. Llena las vidas, los corazones, y que esta palabra, este mensaje sea de bendición para todos ellos. Bendice a tu pueblo Israel en todo el mundo, Señor. Casa de Judá y de Efraín, seamos bendición y seamos bendecidos en tu nombre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, espero que haya sido de bendición este estudio. Nos vemos dentro de 8 días a las 5 de la tarde. Les envío la invitación para que se puedan conectar. Shalom, bendiciones a todos.